Hola, me disponía a pintar en este lienzo y he visto que está un poco flojo, destensado. Así que me he dicho, voy a aprovechar y lo explico mientras lo tenso. Si veis que las esquinas quedan así como un poco como flojas, ¿ves? Esta está un poco floja. Esta está un poco mejor. Esta un poquillo ahí, pero se la pondremos la cuña, y esa también. Pues es momento de utilizar las cuñas estas que vienen en los lienzos, que quizás os hayáis preguntado alguna vez para qué sirven. Pues ahora os explico yo cómo se ponen. Vienen dos para cada esquina. Se le da la vuelta al lienzo y las vamos colocando. Esa es la que está floja, pues ahí la voy a poner, siempre que quede lo que es el pico, el vértice, para la parte interior de la esquina, y se entra en unas hendiduras que trae. Ahora lo enseño. Se clava un poquito. Primero las vamos a poner así las cuatro. ¿Ves? Esas son las hendiduras que trae, para que la entremos ahí, y las voy a ir poniendo las cuatro. Le voy dando así unos golpecitos para fijarla. Luego, ya una vez que tenga las cuatro puestas, le daré con más intensidad para que se abra el marco. Se tiene que ir abriendo las esquinas un poco para que quede como más grande. Aquí ya la hemos fijado un poco, le damos la vuelta para ver cómo queda. No es suficiente, hay que darle algún golpecito más fuerte, apretarlo un poco para que abra un poco más el marco. Y ahora ya me apoyo, pongo un punto de apoyo me apoyo en la mesa, vaya, para poder hacer un poco más de fuerza. ¿Ve? Por ahí es donde se tiene que abrir la madera. Ahí en la esquina se ha abierto ya un poquito, a ver si se aprecia. Sí, se ha abierto un poquito, como 1 milímetro, y voy comprobando a ver si es suficiente. Parece ser que sí, que esa esquina ya está bien, y así voy comprobando toda. Esta está floja, pues le doy unos golpecitos más. Para que se abra también ahí. Esta se ha abierto un poquitito más, que se abra un poquito, ¿ves? Se abre ahí la esquina, y ya es como si el marco estuviera un poco más grande, y con ese poquito es suficiente, ¿ves? Y así vamos haciendo todas las esquinas, vamos apretando todas las esquinas hasta que veamos que está tensado. Es muy fácil y se consigue rápidamente, porque la mayoría de las veces viene bien en el lienzo y no hay que tensarlo. Esto no es necesario hacerlo siempre. ¿Ves? Esta te queda un poquito más abierta. Pues ya está tensada las 4 esquinas. Y es así, mirando y probando, le vamos dando poco a poco, y mire, ha quedado ya perfectamente liso. Está totalmente tensado el lienzo. Y el poco que puede quedar así, un poquito que no quede perfecto, prácticamente está perfecto, pero yo lo mojo con agua. Le doy con agua y ya se tensa bastante. Lo mojo bastante con agua. Le estoy echando con el pulverizador y ahora lo extiendo con la brocha, que se empape bien el lienzo, que absorba bien. Yo no le hago imprimación porque ya viene imprimado. Hay gente que le echa una capa de gesso, pero yo no se la echo porque no lo considero necesario. Viene preparado ya y pinto directamente en la tela tal como viene. Ya solo queda dejar secar. Pues ya se ha secado
y como podemos ver ha quedado perfectamente liso. Si estaba liso antes de mojarlo, ahora ya está liso completamente. Queda perfecto. Pues nada, ya está listo para pintarlo. Me dispongo ahora a pintar un cuadro abstracto que ya os lo mostraré en el siguiente vídeo. Gracias por verme.